Este fin de semana se llevó en Ecuador la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Lo que voy a hacer, o tratar de hacer, en este análisis, un análisis a la distancia, leído, platicado, con personas directamente involucradas en el proceso electoral, personas de Ecuador, de Venezuela, de Perú. Tenemos una red de contactos donde compartimos información. No voy a decir que este es un análisis completo, integral, el mejor análisis que puedo hacer al respecto. Es veámoslo como una reacción educada al momento histórico que está pasando en Ecuador. Voy a enfocarme en temas estructurales, en el entorno en el que se da la elección. Voy a enfocarme en los errores o en cuestiones, en aspectos y reflexiones que hay que mejorar desde no solo los partidos políticos, sino movimientos de izquierda en general y cómo fuimos derrotados en el Ecuador. Y voy a trasladar esta experiencia al caso mexicano, porque hay varios paralelos que estamos viviendo en el país y que mucha gente no está viendo. Parece que estamos omisos ante las realidades y las consecuencias están allá. Entonces podemos aprender mucho de esta experiencia en Ecuador. ¿Qué pasó como tal? Guillermo Lazo, banquero, neoliberal, algunos dicen globalista, a mí no me gusta necesariamente ese adjetivo, pero aquí está, chocando puños, celebrando, una persona simplona, sin mucho carisma, sin mucho brío, ganó la presidencia de Ecuador y derrotó al candidato correísta, Andrés Arauz. Como dije, esto fue segunda vuelta. ¿Qué pasó? En la primera vuelta ganó Andrés Arauz, ganó el correísmo y ganó con un margen significativo. Ganó con más del 30% de la preferencia del voto y Guillermo Lazo, quien hoy es presidente del Ecuador, en esa primera ronda ganó menos del 20% del voto. Andrés Arauz, más de 30%, Guillermo Lazo, menos del 20%. Quedó, digamos, la diferencia, sin embargo, no fue lo suficientemente amplia para que Andrés Arauz en primera ronda se coronara como presidente, o se coronara, ¿no?, en términos figurados. Guillermo Lazo estuvo en un empate técnico con un candidato indígena, de raíces indígenas, pero lejano también a la lucha indígena, Yacu Pérez. Este personaje que fue sui generis, pero fue clave e instrumental para derrotar al correísmo. Y vamos a ver por qué. Vamos a empezar con las cuestiones macro. O sea, ¿qué pasó en Ecuador? ¿Cuál es el momento histórico del Ecuador que permitió la llegada de este banquero sobre una postura social más amplia? En este programa no vamos a hacer el simplismo, a caer en el derrotismo, en que todo lo que hace la izquierda está mal y derrotamos, pobrecitos de nosotros. No. Hay mucho que aprender. Y tampoco vamos a caer en el simplismo del análisis que están haciendo muchas personas de derecha y de ultraderecha en América Latina y en el mundo, como por ejemplo Felipe Calderón en México, que está celebrando la victoria de Guillermo Lazo como si se hubiera dado en un terreno parejito. En igualdad de circunstancias, la gente prefirió el proyecto neoliberal, el proyecto de un banquero completamente lejano a las causas sociales, lo prefirió y rechazó al populismo. Esa es la narrativa que estamos escuchando. Eso no fue así. De un poquito de historia reciente del Ecuador. Vamos a empezar con el gobierno de Rafael Correa, quien gobernó en la primera mitad de este siglo, en la primera década de este siglo, como parte de esta ola de gobiernos, de esta ola rosa, de esta ola de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas, de gobiernos cercanos a la población. Rafael Correa, en muchos sentidos, es, si no el mejor, de los mejores presidentes de la historia del Ecuador, no solo porque me caiga bien y hable muy bonito y, ¿no?, y sea guapo y alto, no, por los resultados de política pública. Eso es lo que nos interesa. Redujo pobreza a niveles históricos, redujo desempleo, promovió el crecimiento, redujo desigualdad y redujo analfabetismo, entre varios otros de los éxitos que tuvo Rafael Correa. Estos son algunos. No todos fueron éxitos. Hay el propio Correa comete un error fundamental al elegir o al permitir que se eligiera Lenín Moreno, quien hasta hoy es presidente. Esa persona llega con el halo del correísmo, con la bendición del correísmo y con la popularidad que había tenido el correísmo. Cuando llega como presidente, rompe completamente con esta idea. Se vuelca
a las instituciones internacionales, adquiere deuda de manera histórica, empieza con el con la programa de austeridad, con el recorte de programas sociales, con el desmantelamiento integral de las acciones que había hecho Rafael Correa en detrimento de la población de Ecuador. Para muestra un botón, sabemos cuándo empieza la pandemia y llega a América Latina, probablemente las imágenes más espeluznantes, más escalofriantes que vimos en toda América Latina vinieron del Ecuador, vinieron de Guayaquil, la región más poblada del Ecuador, donde hospitales se saturaron, donde veías los cadáveres en camiones, en la calle, en fosas comunes. Esa cuestión trágica se dio gracias al desgobierno de Lenín Moreno. Tanto fue el rechazo de la población hacia Lenín Moreno que ni siquiera se atrevió a ser candidato para contender por un segundo término a la presidencia. Allá se puede hacer esa cuestión. No lo hizo. Vamos a ver el tema estructural. La OEA, Washington, participó de forma directa en el diseño de esta serie de mecanismos sofisticados para desvirtuar y golpear directa, sostenida, sistemática, pero sutilmente a los movimientos de izquierda, al movimiento correísta, al movimiento de la gente. ¿Por qué digo esto? La OEA, una semana antes, o mejor dicho, Lenín Moreno, una semana antes de la elección de la primera ronda, se reúne en Washington con la OEA, ¿no? Con representantes de Estados Unidos. La OEA no es una Naciones Unidas chiquita, no es una Naciones Unidas para América Latina. La OEA, lo hemos dicho aquí, es un representante de los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. La OEA podría llamarse Administración de Territorios de América Latina y sería básicamente lo mismo. Se reúnen, no con esta cuestión. Eso es al exterior. Al interior, el Consejo Nacional Electoral de Chile, de Ecuador, perdón, discúlpame. El Consejo Nacional Electoral es un árbitro sesgado, no es un árbitro neutral. Cuando sucede este empate técnico en segundo lugar entre Lasso y Yacu Pérez, se reúne el Consejo Nacional Electoral con los dos perdedores, con el segundo y tercer lugar, a puerta cerrada, sin la participación de la campaña de Andrés Arauz, del primer lugar, quien llevaba preferencia hasta ese entonces, se reúne a puerta cerrada para deliberar cuáles distritos electorales iban a contabilizar para hacer el desempate. Ibas a hacer un conteo, si vas a hacer un recuento, ¿por qué no se hace un recuento de todo? Porque unos distritos sí y unos distritos no. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, lo hicieron así. Se dice, esto, gente que está más metida internamente, más cercana con esta cuestión, que hubo un acuerdo ahí entre, bueno, vamos a ver cuál candidato de los dos le puede hacer frente al correísmo, a Andrés Arauz. ¿Cómo podemos salir de estos fortalecidos para derrotar al correísmo? Y eso hicieron. Se declara como ganador de ese desempate a Guillermo Lasso y se van a segunda ronda contra Andrés Arauz. De nuevo, Andrés Arauz iba en ventaja hasta aquí. Yacu Pérez es instrumental también porque un movimiento supuestamente de izquierda, supuestamente indígena, supuestamente representante también de dolores sociales, de desigualdades históricas, en lugar de alinearse o de por lo menos no estorbar al movimiento del correísmo de Andrés Arauz, llamó a la no participación. Golpeó a Andrés Arauz. Dijo, no voten. Vamos, o sea, no votemos, no participemos. La no participación beneficia sistémicamente al conservadurismo. Siempre beneficia al status quo. ¿Cuál es el status quo? El gobierno de Lenín Moreno, ¿no? La derecha, el neoliberalismo como tal. El Consejo Nacional Electoral y el uso faccioso de las leyes en Ecuador se dieron a tal grado, por ejemplo, esto entre varias otras cosas, el Consejo Electoral dijo, Rafael Correa no puede pronunciarse para nada, no puede participar en la elección. Güey, ya no es presidente, es un expresidente. ¿En qué país del mundo un expresidente que ya no está formalmente asociado con algún cargo, ya no está en funciones, no puede levantar la mano y decir, oigan,
voten por esa persona, ese proyecto me representa. Le quitaron sus derechos políticos al expresidente Correa. No podía la campaña de Andrés Arauz ni siquiera poner una imagen de Correa, porque eso ya era delito electoral según el Consejo Nacional. O sea, ese tipo de uso faccioso de las leyes se dio durante toda la campaña. Entonces, esos son factores externos. Las encuestadoras privadas. De esto ahora hay menos evidencia de la que seguramente se irá presentando a lo largo de los días y de las semanas. Pero encuestadoras privadas y medios de comunicación todo el tiempo beneficiaron a Guillermo Lasso desproporcionadamente sobre Andrés Arauz, sesgando las metodologías, sesgando los grupos de población que encuestaban, sesgando los resultados, incluso diciendo, aunque las encuestas ponían a Andrés Arauz como favorito claro sobre Lasso, los medios de comunicación decían, ¿quién sabe qué va a pasar? No sabemos, está muy cerrada. Uy, no, aunque todas las encuestas dicen una cosa, yo no voy a decir eso. Vamos a decir que, quién sabe, puede ganar. Guillermo Lasso puede dar la sorpresa. Y la dio. En México sabemos de encuestadoras sesgadas. En México sabemos de medios de comunicación sesgados. Bueno, lo mismo pasa allá. Esos son factores externos. Vamos a factores internos. Para empezar, el perfil de Andrés Arauz, para mucha gente, un personaje joven, 37 años, digo joven para la política, 37 años, hay, sobre todo para gente mayor, hay este sesgo en contra de la juventud, que hay que mencionarlo. No estoy diciendo que sea un factor principal, pero es un factor que existe en la política de todo el mundo. Esta idea de que solamente puede gobernar una persona madura, no con una gran experiencia y bagaje y tal. Esto puede ser hasta cierto grado correcto, pero edad no significa experiencia, y experiencia no significa el tipo de experiencia correcta para representar los intereses de la población. Un banquero puede tener mucha experiencia, pero experiencia saqueando a la gente, experiencia atormentando personas a través de la deuda, ¿no? Sacando recursos, extrayendo recursos de forma sistemática, beneficiándose del sistema bancario, de la financiarización de la economía en Ecuador y de toda América Latina. Entonces, digo, tiene mucha experiencia, pero ¿haciendo qué? Entonces, bueno, existe este sesgo como tal. También hay que decirlo, el correísmo tiene una crítica legítima de movimientos de izquierda, de movimientos indígenas, de que durante su mandato no atendió de forma sustancial muchos de los reclamos que se le exigían y muchas de las desigualdades históricas y, digamos, rechazo institucional de gobiernos anteriores. Se dice que Correa no fue lo suficientemente cercano con los más desfavorecidos del Ecuador. Hay crítica legítima en ese sentido. Se extrapola a veces y hay crítica completamente ilegítima de que Correa es racista y que Correa odia a los indígenas. Esto ya es un exceso. Pero sí hay que decirlo, hubo un divorcio como tal, después de su mandato, del correísmo y movimientos indígenas en Ecuador. Esto, Yacu Pérez lo aprovechó para atacar a la candidatura de Andrés Arauz, aunque Andrés Arauz se quiso mostrar distinto, reconoció esta crítica y fue a comunidades, platicó con la gente, no fue suficiente para cerrar esta brecha y fueron vulnerables en ese sentido. Y esto me lleva a lo susceptible que fue la campaña de Andrés Arauz a la política de identidad. Andrés Arauz, y muchos de sus militantes, por la identidad de Yacu Pérez, no lo atacaron. Decidieron, bueno, recibir los golpes, pero no contraatacar. No decir con todas sus letras, Yacu Pérez está siendo un instrumento útil para el neoliberalismo. Está siendo amigos de quienes los agraviaron originalmente, al atacarnos a los otros, al pedir no al voto. Ese no ser suficientemente agresivos con una campaña no de desprestigio, sino de realidad histórica, me parece un error fundamental. Lo que me lleva al principal error que me parece del correísmo y lo que podemos aprender de ellos, porque está pasando en México, y es pensar en la siguiente elección y no pensar en la siguiente generación. El correísmo quedó atrapado en este juego electoral
y elevaron candidatos, entre ellos el propio Lenín Moreno, que no representaban a la gente, que no venían de las bases, eran populares, sí, podían ganar, sí, ganaron varios de ellos, sí, pero tenían una conexión material, una historia con las bases, con los agravios históricos, con la sociedad, fueron militantes, caminaron por las calles, o sea, no, no eran ese tipo de personas. Eso lo estamos viendo en México. Morena, el partido en el poder, el partido que lleva, la plataforma electoral que lleva el presidente López Obrador al poder, está siendo cooptada por los mismos intereses de siempre, por personajes capaces de ganar una elección, pero personajes que no están conectados con una realidad social, que no están empoderando el factor democrático en la gente y están concentrando el poder para perpetuar el poder, para perpetuarse en el poder. Vemos candidaturas impresentables, vemos candidaturas lejanas a la sociedad, vemos candidaturas históricamente inconsistentes con un movimiento de izquierda. No estoy diciendo que este sea el caso particular de Andrés Arauz, pero sí de varios personajes dentro de su campaña y dentro del movimiento correísta. Hay muchas reflexiones por hacer. De nuevo, no estoy pretendiendo que esta sea una disección o la más educada de las reflexiones al respecto. Seguramente las semanas venideras veremos mucho más de esto, pero sí vemos algunos paralelismos de los cuales debemos estar muy alertas en México. Este año tenemos una elección histórica en nuestro país, la elección más grande de la historia de nuestro país, más de 21,000 cargos públicos. Tenemos elecciones en Bolivia, elecciones intermedias, tenemos elecciones en Venezuela, y América Latina está pasando por una serie de problemas similares en la región. Tenemos que vernos con mucha solidaridad y tenemos sobre todo que aprender unos de los otros. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.